Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana una vez más. La gloria sea para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos formulado una pregunta en esta mañana y ¿es necesaria la salvación? Quiero darte la respuesta desde ya. Claro que es necesaria. Cuando tú predicas el evangelio y alguien te dice, pero ¿qué pasa? Yo soy una persona buena, yo soy una persona que sí cree en Dios, vivo a mi manera, no le hago daño absolutamente a nadie, pero es que la Escritura dice algo totalmente contrario. La palabra nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendamos esa palabra. Por cuanto todos pecaron, es decir que desde Adán y Eva, toda la humanidad de ahí en adelante ha pecado. No hablamos de un pecado original, hablamos de una naturaleza pecaminosa que es transmitida a través del varón. Es decir, cada hombre en su esencia va a llegar a algún momento en su vida en que va a pecar. ¿Qué es pecar? Pecar es errar el blanco, es desviarse del plan y del propósito divino, que es la santidad de Dios. Es decir, que todos los seres humanos han pecado durante todas las eras, todas las generaciones. El ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que está destituido de la gloria de Dios? Que no podrá estar en la presencia del Señor, que no podrá llegar al cielo, que no podrá estar con el Señor. Es ahí donde el Padre da un plan, y ese es un plan de salvación para que todo aquel que a Él venga, obviamente Cristo pueda entregarle el regalo de la salvación. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Quiero que mires allí la carta a los Efesios. Estos son textos tal vez que tú los conoces perfectamente, pero quiero que en esta mañana los analicemos detalladamente. Efesios capítulo 2, ¿sí? El verso 8. ¿Qué me dice la Escritura? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué me está enseñando acá la palabra? Por gracia, por un regalo que ningún ser humano sobre esta tierra merece, es que hemos sido salvos. Pero hay un medio, y ese medio es la fe. ¿La fe puesta en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigo leyendo aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo de parte de Dios para todos nosotros. O sea, no es de nosotros, no es por obras, como lo va a decir aquí la palabra, precisamente para que nadie se gloríe. No es para que unos estén diciendo, es que yo soy más bueno que tú, es que yo soy más santo que tú. No es por obras, es un regalo inmerecido que ha llegado sobre nuestras vidas. ¿Cómo lo recibimos? A través de la fe en Cristo Jesús. Entonces resumamos hasta el momento. ¿Es necesaria la salvación? Claro que sí, iglesia. Es necesaria para que tú no te pierdas. ¿En dónde? Vamos a otro texto muy conocido. Juan capítulo 3, el verso 16. A veces recitamos estos pasajes de memoria, pero pocas veces nos detenemos a analizar lo que realmente están diciendo estos pasajes. Juan 3:16. Dice la Escritura lo siguiente, ve allí conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Paremos ahí un momento. ¿Qué está diciendo la Escritura? El amor de Dios, el amor del Padre hasta este mundo. Ahí nos va a revelar la manera en que el Padre demostró su amor. ¿Qué hizo entonces el Padre? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí viene la pregunta. ¿No se pierda de qué o no se pierda en dónde? Pues no se pierda, obviamente, yendo a una condenación eterna. ¿De dónde sacamos esto? De lo que dice el verso 17. Mira, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué me está mostrando la Escritura acá? Que el que cree en Jesús, ¿sí?, no se perderá en el infierno, en una condenación eterna. ¿Qué me dice la Escritura sobre el infierno? Que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Es decir, que en el comienzo Dios, cuando Satanás se rebeló con esa tercera parte de los ángeles allí en el cielo, pues el infierno fue creado para que esos ángeles cayeran a ese lugar. Pero a causa de la desobediencia del hombre, pues obviamente el que no esté a cuentas con Dios,
irá a padecer a ese lugar. ¿Cómo puedo estar a cuentas con Dios? Como me lo dice la palabra, por medio de Cristo Jesús. La Escritura me dice que el Señor me ha reconciliado con el Padre. ¿Cómo me reconcilió? A través de la obra de la cruz. Es decir, que cuando tú crees en el que murió en la cruz, en Jesucristo, pues obviamente empezarás a heredar la vida eterna, obtendrás la salvación por un regalo inmerecido, no porque tú y yo lo merezcamos. Ninguno de nosotros merece la salvación, ninguno de nosotros merece el cielo. Es un regalo que el Señor obviamente nos entrega. Entonces la Escritura me dice, Juan 3:16, la última parte, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga que vida eterna. Ahí viene el regalo. Entonces Dios dice, yo no quiero que tú vayas a una condenación eterna en el infierno, yo lo que quiero es que tú vayas al cielo, que estés conmigo eternamente. Por eso habla de una vida eterna. Nuestro paso por esta tierra es pasajero. Lo que tú debes mirar es el cielo, como lo hemos hablado en estos días, haciéndote tesoros en el cielo donde la polilla y el orín sencillamente no corrompan, donde tú entiendas que necesitas es a Cristo. Entonces el Padre envía a su Hijo Jesús no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que las almas vengan a salvación. Vuelvo a la pregunta inicial con la que hemos denominado este mensaje. ¿Es necesaria la salvación? Claro que sí, iglesia, es necesaria. Necesitamos venir a Cristo, necesitamos hablar a la humanidad de que solo hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, cuando pensamos en todo esto sobre la salvación, mira lo que dice Romanos 10, el verso 10. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá a la iglesia en Roma? Él les estaba diciendo, ustedes creen en su corazón para ser justificados delante del Padre. Para los que no entienden, la palabra justificación es declarar justo al que no lo es. ¿Qué ha hecho Jesús delante del Padre? Él nos ha declarado justos aunque no lo seamos. Es decir, que nosotros hemos sido justificados, como lo dice la palabra, en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado del pecado, de la maldad, y ahora el Padre te ve a ti, me ve a mí a través de la sangre de Cristo Jesús. Lo que está mostrando entonces acá la Escritura es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ojo con esto, se confiesa para salvación. Es decir, que si Cristo ha llegado realmente a una vida, a un corazón, tu boca va a empezar a confesar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida. Tú no vas a sentir vergüenza de Cristo, tú vas a sentir el gozo de la salvación, de que Él ha perdonado tus pecados, de que Él ha perdonado tu maldad, y tu boca empieza a confesar esa salvación. Eso es lo que Dios desea hacer en todos nosotros. Que realmente la salvación se haga viva, se haga real en cada uno. Cuando miramos la Escritura, entonces, la boca es la que está confesando la salvación. Mateo 12, el verso 30, quiero que mires allí conmigo por un momento. Mateo 12, verso 30, mira lo que dice acá la Escritura. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén y amén. Y ahora mira el verso 31 en adelante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿De qué está hablando acá el contexto? Es un contexto de salvación. Es decir, la palabra me está mostrando claramente que tu vida va a traslucir, va a mostrar si realmente Cristo está en tu corazón. Tu boca confesará la justicia de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios, y obviamente
Dice la palabra acá el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que cuando Cristo realmente ha llegado a una vida, pues tú empiezas a proclamar las buenas nuevas, tú empiezas a hablar de Cristo en el contexto que hacía nuestro Señor Jesucristo. Estaba confrontando a los fariseos y les decía, ustedes son una generación de víboras, ¿sí? ¿Cómo puede el árbol bueno, cierto? Vuelvo a leer, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque Dios sí conocía el corazón de ellos. O sea, el único que conoce realmente quién es salvo es el Señor en nuestras vidas y cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Por la abundancia del corazón, de lo que hablará la boca. Tu boca confesará las buenas nuevas de Jesucristo, iglesia. Entonces mira, la boca confiesa la salvación. Otro pasaje en Romanos 13, quiero que vayas allí conmigo, mostrará claramente algo que el Señor nos quiere revelar en esta hora. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, gloria a Dios por eso. Si el apóstol Pablo decía esto en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros podemos decir ahora nuestra salvación está más cerca del día en que nosotros creímos? Porque Cristo ha llegado a nuestro corazón y Él está hablando en un contexto donde dice la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día en que Cristo venga por la iglesia. Desecha pues las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Definitivamente el día de nuestra salvación está cada vez más cerca. Cristo está por venir por la iglesia. El Señor está por venir entre las nubes. Y hoy podemos decir y confesar con nuestra boca que hemos creído en el Rey de Reyes, que las promesas de Dios son reales, que lo que para muchos hace muchos años era locura, los ojos de ellos mismos lo están viendo, porque Dios está cumpliendo su palabra a cabalidad. Y el Señor vendrá en el arrebatamiento por la iglesia. Cristo vendrá por sus escogidos entre las nubes. Hoy está más cerca el día de tu salvación que el día que creíste. Gloria a Dios por eso. Amén por eso. Porque Dios es bueno, porque Él prometió y cumplirá. Él nos levantará, nos presentará delante del Padre como una iglesia santa, sin mancha. Y allí en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero. Ahí se evidenciará nuestra salvación, cuando el Señor separe a los suyos, como separa el trigo, que son los hijos de Dios, de la cizaña, que son los hijos del mal o de las tinieblas. Dios marcará la diferencia. Estamos en este tiempo. ¿Es necesaria la salvación? Claro, claro que es necesaria, porque los que no tengan a Cristo en su corazón no partirán con Él entre las nubes. Muchos se perderán tristemente, no porque sea el corazón, el deseo de Dios, como lo leíamos allí en Juan 3:17. No envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por su Hijo, por Jesucristo. En segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 10, mira lo que dice la escritura acá. Segunda carta a los Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento en una vida traerá salvación. La diferencia, ¿cómo la vemos? Entre Judas y Pedro. Pedro realmente se arrepintió cuando negó al Señor, y la palabra dice que lloró amargamente. Cuando vemos sencillamente la vida de Judas, el traidor, nos damos cuenta de que él sintió una tristeza por lo que había hecho, pero no había un arrepentimiento genuino en su corazón. Es la gran diferencia. Muchos tratan de buscar a Dios, de acercarse a Dios, pero no hay un arrepentimiento verdadero. Sus vidas siguen siendo exactamente las mismas. No quieren apartarse de su maldad, de su pecado, de su iniquidad.
La palabra me dice lo siguiente: la tristeza que es según Dios, ojo con esto, produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es la tristeza que es según Dios? Es cuando yo reconozco que le he fallado a Dios, es cuando yo me doy cuenta que he ofendido a Dios, que mi vida no ha sido agradable delante de Dios. Entonces esa tristeza que viene a mi corazón producirá un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento será para que yo halle la salvación, para que Cristo more en mi vida. Pero habla de otra tristeza, mira. Dice entonces, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Es cuando alguien aparentemente quiere seguir a Dios, pero siente tristeza de no poder hacer lo que hacía antes, de no poder seguir en su pecado como estaba antes, lejos de Dios, haciendo lo incorrecto delante de Dios. No vamos a hablar de cosas específicas, la palabra es muy clara entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Entonces hay una tristeza en muchas personas porque ya no pueden hacer lo que antes hacían. Y esa tristeza lo que produce, dice aquí la escritura, es muerte. Pero retrocede un poco, voy a volver a leer el verso 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Parece algo contradictorio, pero no. Lo que el apóstol está diciendo, cuando viene esa tristeza que es de Dios y produce un arrepentimiento genuino en tu vida, traerá salvación y tú no te arrepentirás de la decisión que tomaste de caminar con Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. Es decir, que el que ha decidido caminar con Dios, él no se arrepiente de su decisión, él va a seguir adelante, él va a caminar firme, como lo dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dice también la escritura, nosotros no seremos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la escritura lo que me está mostrando es que cuando tú tomas tu decisión de caminar con Cristo, de vivir para el Señor, tú no te arrepentirás. Es la mejor decisión que has tomado sobre tu vida y tú caminarás el resto de tu vida con la esperanza de tu salvación, de que morarás eternamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque gloria al Señor. Qué bendición tan grande, mis amados, es darnos cuenta de que Cristo realmente sí está en nuestro corazón, de que hay un arrepentimiento que traerá salvación. En la carta a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 12, mira lo que dice la escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es necesario que al recibir tu salvación, tú te ocupes de ella con temor y temblor, como lo está diciendo acá la escritura, ¿sí? Todos los días tú procurarás caminar con Dios en ese amor, en ese temor, perseverando en tu salvación. Y aquí quiero ser enfático, aquí es donde viene la pregunta de muchos: ¿se puede perder la salvación? Quiero decirte lo siguiente: si alguien pierde su salvación es porque nunca la ha tenido. De lo contrario, tu salvación dependería de tus propias obras e iría en contra de lo que dice la palabra. La palabra, vuelvo y repito, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es clara. Dice, esto no depende de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que viene de lo alto. Cuando el apóstol Pablo entonces está diciendo acá, ocúpese en su salvación, o sea, tengan presente el regalo que Dios les ha dado, esfuércense cada día para vivir para Cristo Jesús. En Mateo 24 dice allí que aquel que persevere hasta el fin será salvo. Ahí se ha malinterpretado. No es que perseveramos para hallar la salvación ya la hemos hallado en Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Perseveramos con la convicción en nuestro corazón de que hemos recibido el regalo de la salvación.
Si fuera por obras, iglesia, si dependiera de nosotros, lo voy a decir enfáticamente, ningún ser humano sobre esta tierra sería salvo, por más bueno que fuera. ¿Quién le puede decir delante de Dios es que yo sí soy bueno? Ninguno. Todos hemos pecado, de una u otra manera podremos llegar a ofender a Dios. Cuando tú dudas, tú estás pecando, porque sin fe es ¿qué? Imposible, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Entonces, todos los seres humanos, aunque conocemos de Cristo, podemos llegar a pecar de alguna u otra manera. Por eso necesitamos ese regalo que viene de lo alto, que es un regalo de salvación. Pero mientras tú estés aquí en la tierra, como lo dice la palabra, ocúpate de tu salvación de dos maneras, con temor y temblor. Con temor, ¿por qué? Sabiendo que Cristo volverá en algún momento. En ese abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá por la iglesia. Entonces yo estoy preparado como esa virgen sensata. Estoy atento a la venida del Señor. Como no sé el día ni la hora, lo único que yo hago es perseverar en mi salvación con temor y con temblor, sabiendo que Dios es grande, que Él está en el cielo y que yo estoy acá en la tierra, y que sencillamente después de que la iglesia sea arrebatada, lo que vendrá es el juicio de Dios, la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Y Pablo da la razón, dice: cuiden su salvación o ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y da una razón, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que coloca el querer como el hacer. Es decir, Dios coloca en nosotros eso, el vivir para el Señor, el vivir para Cristo, el no estar lejos de Dios. Esto no es algo religioso. A la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿es necesaria la salvación? Esto no es cuestión de religiones, esto no es cuestión de dogmas, de doctrinas. Esto es cuestión de una fe puesta realmente en el único Salvador, que es Jesucristo. En el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino qué? El camino que me llevará al Padre. Él es la vida eterna. Y Él es la única verdad. La verdad no es una religión, la verdad es Jesucristo. En Él está toda la verdad. Es decir, que el que crea en aquel que murió en la cruz, en Jesús, coloca su fe, su esperanza en Él, hallará la salvación por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios colocará en nosotros ese querer como ese hacer de vivir para Él, de estar atentos a que nuestra salvación, como lo leíamos allí en la carta a los Romanos, está más cerca del día en que nosotros creímos. En la carta a los Hebreos hay otro pasaje importante, Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿De qué viene hablando el autor de la carta a los Hebreos? De los ángeles, de lo que pasó con los ángeles, de lo que sucedió con ellos. Y está diciendo en el verso 14, mira: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lo que está diciendo ahí la palabra es que Dios ha colocado ángeles a nuestro alrededor. Tú y yo no mandamos a los ángeles, clamamos a Dios para que envíe sus ángeles, y dice que ellos son espíritus ministradores enviados a servicio, a favor, ¿sí?, de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son? Nosotros. Es decir, Dios ha colocado sus ángeles allí para que esos ángeles nos guarden, obviamente nos protejan, que hayan querubines, pero siempre debemos clamar a Dios que envíe sus ángeles. Ahora,
Hubo ángeles que estuvieron en el cielo que fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Quiénes fueron? Satanás y los que con él se confabularon. Fueron expulsados, obviamente, del tercer cielo. Hubo una condenación para ellos. Ahora el autor de la carta dice, entendiendo esto, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está mostrando él acá? Él está diciendo aquí claramente, ¿sí?, cómo nosotros, después de haber llegado a esa salvación, pues debemos cuidar nuestra salvación, estar allí, porque el diablo obviamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos se pueden deslizar, se pueden salir del camino. Vuelvo y repito, la salvación no se pierde. Lo que pasa es que muchos no la han tenido. Puede que haya personas que durante tiempo han estado en la iglesia, aparentemente leen la Biblia, aparentemente oran, pero nunca han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ese jamás va a retroceder, él va a seguir en el camino. De pronto muchos se deslumbraron, sintieron alegría al estar en las cosas de Dios, pero sus pies se deslizaron, se salieron del camino. Como lo dice el apóstol Pablo en otro pasaje, estaban entre nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros, porque el verdadero creyente va a caminar hasta el final de sus días. Siempre va a caminar con Cristo. Van a haber momentos difíciles, van a haber tropiezos, pero esta persona siempre va a seguir tomada de la mano del Señor. Ahora él dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te quiero explicar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que él está diciendo acá? Lo que él está diciendo acá es, la salvación está ahí, tú la puedes obtener. ¿Cómo la obtienes? Por medio de la fe en Cristo. Pero si tú descuidas esa salvación, es decir, si no la tomas, ¿cómo vas a escapar de la condenación que el Señor va a traer? El regalo está ahí. Tú le has predicado a muchas personas, tú le has hablado de Cristo a muchos, la salvación está ahí, el regalo está ahí. Pero hay personas que no la quieren tomar, se siguen desviando, se siguen deslizando bajo los placeres de este mundo, bajo el amor de este mundo. Dios quiere que sean salvos, pero ellos no quieren recibirla. Para que tú tengas la salvación, recibes a Cristo Jesús y empiezas a caminar en esa vida con Cristo Jesús. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, frente a la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra de Dios, caerá en buena tierra. Unos darán fruto al 100, otros al 60 y otros al 30 por uno. Unos irán más rápido, otros un poco más lentos y otros un poco más lentos, pero todos van en dirección hacia el Señor, hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que él dice acá? La salvación está ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación está ahí. Tú decides si la tomas o no. Nadie te va a obligar. Dios no te va a obligar. El único camino al Padre es Jesús. Dice la Escritura en primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, porque hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Él es el único que me llevará al Padre. Él es el único que me podrá guiar en esa salvación al Padre. ¿Cómo la obtendré? Si coloco obviamente mi fe en Jesucristo. Finalmente, en la primera carta a los tesalonicenses, y este texto es supremamente importante, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5. Mira lo que dice la palabra acá. Verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Paremos acá un momento. Él está haciendo una comparación, el apóstol Pablo, y dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes ahora están en luz, son del día. ¿Qué deben hacer los que están en la luz de Cristo? Sean sobrios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Equilibrados totalmente, habiéndose vestido con la coraza de fe. Recuerda que la coraza de fe era como ese chaleco que era colocado y cubría obviamente el pectoral y cubría la espalda.
Es decir, el Señor está diciendo acá, vístete con esa coraza de fe para que los dardos del enemigo no toquen tu corazón y no te dejen dudar de lo que el Señor obviamente ha dicho en la palabra. Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerda que el yelmo era el casco que era colocado sobre los guerreros. ¿Por qué habla el apóstol Pablo de esa esperanza de salvación como yelmo? Porque el diablo atacará tu mente, haciéndote dudar, diciéndote eso es falso, tú no necesitas la salvación, tú estás bien así como estás, tú no le estás haciendo daño a nadie, sigue tu vida tranquilo, tú no estás robando, tú no estás matando, tú no estás haciendo lo incorrecto. Todo eso ataca el diablo. Pero cuando el creyente ha venido a Cristo, Él coloca el yelmo de salvación. Tú vas a estar protegido contra todos los dardos que el enemigo estará queriendo traer sobre tu vida. Y aquí viene lo más importante, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén y amén. Qué preciosa esta palabra. Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para salvación. Te lo voy a describir en otra manera. Dios no te ha puesto para que tú tengas que vivir los juicios de Dios sobre esta tierra en medio de la gran tribulación. Dios te ha puesto para que tú seas salvo, para que seas llevado al cielo, para que antes de que empiece ese evento profético que está aquí escrito en la palabra, Dios te saque a ti, me saque a mí de la tierra y me lleve a la salvación y a la vida eterna. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero ahí la palabra es clara. Hay un medio, hay un puente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, quien murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo el Señor. Para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Para que ya sea que tú estés vivo o ya hayas muerto para el momento del arrebatamiento, puedas vivir juntamente con Él. Es la promesa que Dios nos está entregando en esta mañana. Y mira lo que dice finalmente, y es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es el tiempo de creer que esa salvación es necesaria para toda la humanidad. La salvación es necesaria, sí, iglesia. Todo aquel que no confiese el nombre de Jesús se perderá. Hay cantidad de parábolas, te voy a mencionar algunas, sobre el cielo y el infierno. La parábola del trigo y la cizaña, como te lo decía. ¿Quién es el trigo? Los hijos de Dios. ¿Quién es la cizaña? Obviamente los hijos del maligno, los que no quisieron recibir al Señor. La parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. 5 sensatas, 5 insensatas. 5 tenían aceite provisto para cuando el Señor viniera. 5 de ellas no tenían aceite y se quedaron. Eso es una figura literal de lo que será el arrebatamiento. Cuando hablamos también de la parábola de la red es echada en el mar y toma peces buenos y peces malos. Es decir, la palabra es lanzada, estirada, y hay unos que quedarán para Cristo porque son peces que quisieron caminar con Dios. Pero habrá otros que son malos, que no están para el reino de Dios porque no quieren recibir la salvación. Son algunas parábolas para que tú te des cuenta que Cristo habló por todo lugar de lo necesaria que era la salvación en el ser humano, porque por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, el Padre envía a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino tuviera la vida eterna. Padre, quiero darte gracias por tu palabra en esta hora. Y quiero que tú ores allí conmigo y le des gracias al Señor por la salvación que Él ha entregado sobre tu vida, sobre mi vida, porque hemos podido colocar nuestra fe en el Señor, porque hemos podido decirle al Señor en esta hora, Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú pagaste el precio por mí en esa cruz, Dios.
Hoy yo quiero darte las gracias, hoy yo quiero darte la gloria y la honra a ti, por tu bondad, por tu amor, Señor. Porque es un regalo inmerecido, Señor, porque no merezco esta salvación, pero solo es por tu gracia. Solo es el favor inmerecido sobre cada una de nuestras vidas. Hoy oro, Señor, para que sean muchos más los que procedan al arrepentimiento, para que sean muchos más los que te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Es necesaria esta salvación para que no haya una condenación eterna, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Toma cada vida en estos momentos que está orando, y yo te pido que en esta hora tú clames allí por los que tú sabes, personas cercanas a ti que no han obtenido su salvación. Yo quiero que tú levantes tu oración en este momento y que le clames al Señor en esta hora y que le digas: Padre, ten misericordia de ellos, preséntalos con nombre propio. Tal vez es tu esposo, tu esposa, tal vez son tus hijos, tal vez son tus nietos. Preséntalos en esta hora delante del Señor y dile: Señor, tómalos, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio. Dales la fe para creer en el Hijo de Dios. Tómalos en esta hora, que venga un arrepentimiento genuino a sus corazones, que lo que está pasando sobre el mundo, Señor, cause temor en el corazón de ellos y ellos puedan venir a la salvación en Cristo Jesús, que entiendan que lo que está escrito es real, que tú moriste en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Hoy rogamos por ellos, hoy clamamos por sus vidas, hoy clamamos por sus almas. Tráelos a salvación en esta hora, Señor, y glorifícate grande, poderosamente. Toca sus corazones allí donde ellos se encuentren. Clama a Dios en estos momentos. El Espíritu del Señor se está moviendo en esta hora fielmente. Él está tomando nuestras vidas, nuestros corazones. Ora conmigo en esta mañana. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de pedirle al Señor por la salvación de muchos. Es tiempo de pedirle a Dios para que su misericordia Él se mueva, traiga salvación sobre muchas vidas, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. No permitas, Señor, que se pierdan. Permiten que vengan al arrepentimiento, que sean salvos. Ruega por tus hijos en esta hora. Clámale al Señor en estos momentos de todo tu corazón. Dile: Padre, tú lo puedes hacer. Tú puedes tocar la vida de mi hijo, de mi hija, Señor. Tú lo puedes hacer. Trae esa salvación eterna sobre ellos, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Tú eres poderoso para orarlo. Tus promesas son en ti sí y en ti amén. Tú no nos has puesto para ira, Señor, sino para salvación. Hoy reclamamos esa promesa. Hoy te clamamos a ti, Señor, para que la hagas real en la vida de nuestras familias, Padre, en la vida de nuestros amigos, Señor. Tómalos, Señor, y tócales en su corazón. Quebranta toda dureza en los corazones, Señor, y trae salvación en esta hora sobre las almas, Padre. Hoy nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Glorifícate, Dios, glorifícate, Señor. Se necesita esa salvación, Padre, que muchos procedan al arrepentimiento. Hoy te lo pedimos. Levanta tus manos allí conmigo y pídele al Señor de corazón: Señor, muévete en esta misma hora, Señor. Que muchos te conozcan, que muchos vengan a tus pies, que muchos se rindan ante ti, que muchas vidas realmente reconozcan que tú eres el Rey y el Salvador de nuestras vidas, oh Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Él está ahí, Él está ahí, Él está escuchando nuestro clamor. Aquí está el Señor, aquí está Dios, Él es real. Él fue a la cruz, Él murió por nosotros y Él quiere darnos salvación y vida eterna. Aleluya, Señor. Hoy está más cerca nuestra salvación del día en que creímos, Señor. Gracias porque el momento se acerca. Gracias porque pronto estaremos contigo para siempre, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Rey. Es en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, su presencia está acá. Siente la gloria del Señor, siente la presencia de Dios en estos momentos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, oh Dios, gracias, oh Rey. Santo, 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 poderoso eres tú. Hay una presencia poderosa, hermano. Hay una presencia grande en esta hora. Ese es el propósito por el que Cristo murió en la cruz, para dar salvación.
para dar salvación al perdido. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso momento. La presencia de Dios está con nosotros. Sé que allí donde tú estás, también estás sintiendo como la gloria de Dios está descendiendo. Clama, clama a Dios para que venga la salvación. Sabes que a veces callamos. Sabes que a veces todo lo que está sucediendo, este mundo trata de envolvernos y nos olvidamos de clamar a Dios para que traiga la salvación sobre muchas más almas que la necesitan. Clámale al Señor, pídele a Dios para que Él traiga esa salvación. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Quiero que compartas este mensaje con otros para que la palabra llegue a muchas más vidas, para que este mensaje de salvación pueda llegar a muchos más. Mañana la invitación es para que a las 10 de la mañana te conectes. Sabes que por las disposiciones del gobierno tendremos nuestro culto virtualmente nuevamente. Entonces 10 de la mañana para que te conectes, hora Colombia, para que estés allí atento. Vamos a adorar, a alabar a Dios y vamos a recibir otra palabra que viene del corazón de Dios. Dios te guarde y te bendiga. Y cree firmemente que si tu fe fue puesta en Jesús, has hallado la salvación por la gracia, por la misericordia de Dios. Y pronto tú y yo estaremos allí con el Señor. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.